Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés, tengo 23 años, soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá, y pues en este momento, por gracia de Dios, soy mensajero en el Líbano. Ya llevo más o menos 6 meses de estar acá, de conocer la cultura, conocer el país, eh, la fe de las personas de aquí. Y pues eh, es un espacio en que voy a contar cómo el Señor puede obrar en uno si uno se deja. Eh, pues mi vida de fe prácticamente comenzó, creo que a partir de los 8 o 9 años, en que le pedí a mi mamá ser bautizado, ya que mi núcleo familiar, mi mamá y uno de mis hermanos van más hacia el protestantismo, mi hermano mayor más hacia un sincretismo de ideas, y pues pienso yo que por gracia de mi abuelita eh, quedé yo como el más católico, hasta que ya yo empecé a estudiar, empecé a leer un poco más. Al principio acompañaba a mi mamá a las distintas iglesias de distintas denominaciones que había en Bogotá, y pues como que ir cambiando, me empezaba a generar en ellas predicar distintas cosas. Eh, entonces, recuerdo una vez que uno de los pastores estaba haciendo la reflexión sobre el texto bíblico sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, me di cuenta que ahí hablaba de una iglesia y no de varias, y ya habíamos visitado varias. Entonces, empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a ver las distintas iglesias grandes a través de los siglos, hasta que llegué a la Iglesia Católica, y de ahí, bueno, hasta Lutero en el siglo XVI, y de ahí algunas separaciones, pero siempre me llevaba a que era la que había fundado el Señor. Eh, Así que, bueno, empecé a leer un poco más sobre lo que enseñaba la iglesia, sobre esas pequeñas diferencias, que bueno, no son tan pequeñas, pero que separan de estas denominaciones. Y fue cuando ya le dije a mi mamá que no, que pues deseaba bautizarme. Ella siempre ha respetado como esa libertad, en base a lo que pensamos y opinamos. Y bueno, ahí empezó prácticamente. Me acerqué a la parroquia, empecé a participar como monaguillo, todo. Ahí fue donde ya más profundicé muchas preguntas que no podía. También aprendí mucho más sobre liturgia, sobre lo que era la Eucaristía. Y así fue pasando me atrevo a decir, mi primera etapa de fe. Luego, posterior a eso, más o menos cuando yo tenía 12 13 años, eh, en una adoración eucarística que hacíamos en mi parroquia los jueves, eh, no, o sea, o sea, no, se sentía como de un darse por entero, y no solamente, pues, ayudar como yo había ayudado hasta ahora. Eh, Poco a poco fui discerniendo, fui preguntándole al párroco todo. También la lectura de la vida de los santos hizo como que ahí fuera, me atrevo a decir, como ese primer llamado que sentí el Señor a dar mi vida totalmente por Él. Pero
hay que admitirlo, era joven, era un adolescente y aunque uno haya tenido experiencias con el Señor, si no hay una buena guía por parte de un sacerdote o incluso uno mismo en esa época rebelde, pues me alejé del Señor. Me alejé del Señor, dejé de participar en la iglesia, empecé a ser un chico más rebelde, me pinté el cabello, tengo tatuajes, o sea, en mí estaba alejarme del Señor porque eh, decía en mis adentros como eh, eh, yo quiero experimentar lo que el mundo experimenta, que para mí ahora en este momento fue una de las peores decisiones, no en el sentido de que haya hecho grandes cosas malas o como, como otras personas el Señor ha sacado, pero sí interiormente siempre estaba esa voz del Señor que me llamaba y tipo como el profeta, yo la callaba, pero era como un fuego que me devoraba internamente y pues eh, llegó un punto en que dije, no puedo más, no puedo más. Entonces, pues como el hijo pródigo, volví a la casa de mi padre y empecé como, bueno, ya habían pasado 2 años desde que no estaba así eh, en la iglesia, en las cosas de fe, y pues volví, empecé a ir a misa, leer las escrituras, leer la vida de los santos, de los mártires, y siempre había pues, como le había dicho al Señor, sí, lo que quieras de mí, aquí estoy. Pues yo pensé más en el sacerdocio y en la vida religiosa. Entonces, conocí varias comunidades muy buenas, hice experiencia, pero siempre sentí en el interior como de que falta algo o como que no había una plenitud en cuanto a lo que hacía. Entonces, pues siempre le preguntaba al Señor qué quería Él. Entonces, pues la vida de los mártires siempre me llamó la atención mucho, pues por su ofrecimiento desde los primeros siglos. Eh, eh, Todo esto, también el leer cómo antes los santos hacían lo imposible por al menos eh, ir una vez a Tierra Santa, hacía como que me animara más en darme a la misión, en ir donde nadie más quisiera ir, no quedarme solo ahí pues en mi parroquia o en mi zona, sino ir donde nadie más quería ir. Entonces, pues así fue un poco. También fue una época también en que eh, pues eh, estaba encontrando, porque pues mi vida ha sido marcada de que pues no tuve un padre, no tuve esa figura paterna, entonces hubo momentos en que, como contaba, mi relación con Dios Padre era difícil, muy difícil, porque pues eh, la única idea que yo tenía de padre, pues justamente había sido me abandonó. Entonces me costaba mucho relacionarme con Dios Padre, eh, y pues realmente el mundo de hoy no muestra lo que es una masculinidad según Dios. De hecho, pues todo lo que sucede hoy en día, todo lo que nos quieren vender, pues había una confusión de ideas,
de cómo ser un varón según la voluntad de Dios. Gracias a Dios encontré el texto bíblico en el que eh, hablan de San José y dice es un justo varón ante los ojos de Dios. Entonces eso me animó porque él me ayudó como esa figura masculina a ver qué es un varón de verdad, qué es el protector de la familia, el que provee, el que ayuda, y pues ver con un punto de vista de padre, que aunque no lo tuve, el Señor me podía mostrar y eso me ayudó también en cambiar muchos aspectos de mí, que era yo un poco más sensible, más eh, delicado. De hecho, algunos trabajos prefería hacer trabajos intelectuales que trabajos físicos, viendo que también en el trabajo físico pues uno se santifica. También hubo dos cosas durante este tiempo que me costaban mucho y era uno marcado por todo el ambiente protestante, eh, que era eh, el amor a la Virgen María. Entonces, era difícil para mí eh, pedir su intercesión porque no le tenía el cariño. Yo veía algunos amigos ya de fe que le sentían ese gran cariño y yo decía como, ¿qué puedo hacer? Entonces recuerdo estando ante el Santísimo y diciéndole al Señor, yo quiero amarla como ellos la aman, yo quiero que me enseñes a amarla como tú la amas. Quiero aprender a quererla porque sé que ella me va a ayudar a amarte mejor. Fue así y poco a poco le cogí un gran cariño, porque pues es mi madre y la amo. Entonces fue una gracia que el Señor me dio y otra pues como esa certeza de, pues Dios se hace presente en las formas consagradas del pan y el vino. Entonces, como decía, ese ambiente protestante, pues siempre decía, no, es un símbolo, y al principio me costaba, pero poco a poco el Señor fue como mostrando de, de ese ideal. Bueno, eso es como un preámbulo, una introducción, un contexto de mi vida, para poder como ya ahora sí mostrar lo que me hizo pues estar en este punto de misionar en el Líbano. Eh, ya estaba a punto de terminar mi colegio, ya había hecho procesos con algunas comunidades, pero pues no sabía qué era lo que el Señor me pedía. Eh, Justamente conocí el testimonio de la hermana Guadalupe por redes y dentro de ella, eh, eh, pues eh, ese testimonio me movía mucho, me animaba más a quererme dar totalmente y pues, como ella decía que los jóvenes en Medio Oriente, eh, pues ellos decían a nosotros que nos corten la cabeza, pero no vamos a dejar de ser cristianos. Y esas palabras me llegaron mucho porque pues yo decía, en, desde Occidente yo decía, aquí es lo contrario, a veces nos daba miedo, o lo digo por mí en el caso de cuando estaba con mis amigos que, que no eran muy de fe, eh, como el darme la bendición para los almuerzos, hacer un momento de oración, todo eso. El,
el ver este testimonio me movió mucho a decir, tengo que vivir mi fe como la viven ellos. Bueno, así fue, ella fue a Bogotá, dio el testimonio. eh, Otra frase que me gustó de ella y que ahorita voy a decir por qué es la de que ella cuenta de que en su proceso de vocación ella veía como a las monjas y decía, qué cosa más inútil que una monja. Eh, entonces, pues eso me daba mucha risa, pero después entendí por qué el Señor hacía que como que lo recordara mucho. Bueno, después de eso, yo seguí haciendo la experiencia con unas comunidades, estuve así y pues ya llegó el punto en que yo le decía al Señor como, ¿qué es lo que quieres? Porque eh, tuve la oportunidad de estar en varias comunidades y pero sentía siempre que algo faltaba. Entonces, pues yo le decía al Señor, muéstrame y al menos déjame consagrarme. Yo siempre había pensado que el Señor me llamaba a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Jamás me imaginé quedarme en lo que pues hoy en día se conoce como un laico consagrado, una misión específica que el Señor ha dado y pues ahí es que yo recordaba porque interiormente yo pensaba como la Rona Golpe y yo decía, qué cosa más inútil, pero en el sentido de que un laico, pero en el sentido de que eh, pues yo veía a los sacerdotes, veía a los misioneros, veía a las religiosas consagrados totalmente, eh, eh, los, los sacerdotes pudiendo administrar los sacramentos, todo, pues para mí un laico era como que, bueno, da la catequesis, ayuda a organizar unas cosas, pero ya no le veía el sentido. Entonces, y en su momento no había eh, conocido mucho acerca de comunidades que, que pues eh, tuvieran este estilo de vida. Así que bueno, yo dejé así, después de la última comunidad en la que estuve, yo le decía al Señor como voy a estar también con ayuda de mi director espiritual, él me dijo pues espera 6 meses y después si sientes que es lo tuyo, pues busca una comunidad, pero por ahora enfócate en trabajar. Entonces así estuve, eh, hacía obviamente vida sacramental, iba a la Eucaristía, las oraciones, el rosario, cuando podía hacer adoración eucarística, todo así, pero, o sea, gracias a Dios en ese momento, pues ayudaba económicamente en mi casa y pues todo lo que era cuestión de transporte, de todo, y no tenía gastos grandes, o sea, interiormente yo pensaba, bueno, no puedo, o sea, yo decía, no, esto no puede ser todo, o sea, tengo un trabajo estable, puedo ayudar en mi casa, puedo comprarme algunas cosas que me gustan, eh, el trabajo era bueno, aprendí muchas cosas de electrónica, de todo, pero yo decía, no puede ser todo, Señor, no creo que sea todo. Entonces, después de haber pasado el tiempo que mi director espiritual me había dicho, recuerdo que en Twitter eh, justo entré y apareció el letrero de formación para mensajeros nazarenos. Que, entonces yo dije, yo lo vi, anoté el número, todo,
pero dije todavía no. Entonces, esperé un tiempo y luego ya dije, no, yo le decía, bueno, señor, si al menos, obviamente ya lo seguía por redes, a la familia Nazarena, todo, ya había empezado a estudiar un poco más sobre laicos que hacen promesas y viven los consejos evangélicos. Entonces, como dije, bueno, señor, si es lo que quieres, pues que se haga conforme a tu voluntad. Entonces escribí, me contestó la hermana Guadalupe, empezamos a hablar y luego ingresé en lo que fue la formación. Así fue durante 6 meses en que eh, pues discerní un poco más, conocí más el carisma de los mensajeros nazarenos, nuestro estilo de vida, todo. Y fue así marcándome. Entonces, pues gracias a Dios hice mis promesas ya casi para un año, ahorita en diciembre 12 cumpliría un año de haber hecho estos compromisos eh, que llenan a plenitud. Eh, y ahora sí, ¿cómo surgió el estar aquí en la misión? Mientras yo estaba en Colombia, nuestro superior, perdón, nuestro eh, siervo general, eh, eh, nos escribió un mensaje y nos dijo que justo se iba a abrir una misión en el Líbano, que quien deseara, pues escribiera. Entonces, en mi interior siempre estuvo eso, querer darme por entero a misionar, a ir donde nadie más quisiera. Entonces, cuando dijeron Medio Oriente, era como cuando dijeron Líbano, en su momento yo dije, es muy cercano a tierra del Señor. Entonces, eh, pues yo decía, eh, ya había hecho mis compromisos, entonces, y aún seguía en mi casa, en mi trabajo, todo, pero yo sentía que tenía que darme más, darme por entero, renunciar a todo. Entonces escribí y me contestaron eh, de que sí, de que primero tenía que pasar por la comunidad de Buenos Aires, por la familia que vive allí, la familia Nazarena, y pues como encarnar un poco más el carisma, ver cómo era nuestra forma de vida, nuestra forma de oración, nuestra forma de familia. Entonces estuve allá, febrero, estuve durante 6 meses en Argentina, conociendo más a fondo nuestro carisma, nuestra forma de vida, nuestra espiritualidad. Y después se dio la oportunidad que dijeron de ir eh, eh, como misionero a otro lugar durante un año. Entonces nuevamente les escribí y ellos me dijeron que lo iban a tener en cuenta, pero que esperara. Entonces yo como que recuerdo hablar con uno de los hermanos de la comunidad ya, uno de los mensajeros varones, y decirle como, vas a ver que cuando yo diga, porque insistía a veces como en querer irme a misionar, no sé qué, yo le decía, vas a ver que cuando yo le diga al Señor, bueno, ya está, voy a soltar ese yo quiero y que se haga lo que tú quieras, me van a decir que, que, que si quiero irme de misión. Entonces así nos reíamos todo, pero pues ya yo llegué a un momento en que le dije al Señor, bueno, pensé que cuando me decías misión, pues pensé que eran lugares más lejanos, pero si aquí, Señor, pues como tú quieras. Justamente recibo una llamada de la hermana Guadalupe
y diciéndome que, pues, que si quería venir de misión acá, eh, que lo pensara, que lo meditara y pues que tomara una decisión y pues ver. Entonces estuve así un tiempo, luego otra vez nos comunicamos y pues le dije que sí, que aceptaba venir de misión aquí al Líbano. Eh, el trayecto fue eh, muy gracioso desde sus inicios porque, bueno, el día que volé, perdón, porque volé solo, ese día la camioneta nos sirvió. Entonces, no pudimos ir todos al aeropuerto, sino que fui yo con el servidor de la familia Nazarena de Buenos Aires. eh, y entonces fuimos, nos llevaron todo y estuve ahí llegué y entonces empezaron eh, los sustos, porque como que son para uno como estresarse en ese momento tan lleno de gracia. Entonces tuve que dejar una maleta, casi como había renovado porque ya llevaba más de 3 meses en Buenos Aires, entonces no llevaba un papel, entonces me tocó ir a inmigración, pedir que me hicieran el favor de sacarlo. De milagro estuvo abierta porque siempre decían que estaba cerrada, entonces regresar. Como yo venía en árabe, perdón, a Medio Oriente, y a quedarme pues lo que Dios quisiera, pues yo tenía que mostrar, bueno, no tengo pasaje de vuelta, eh, tengo que tener una visa. Entonces me enviaron la visa, la visa no, sino la organización de que se iba a hacer una visa, pero entonces estaba en árabe. Entonces la chica se fue a preguntar, duramos como unos 10 minutos ahí esperando, nada. Yo decía, no, ojalá que pierda el vuelo, que nos diga que no se puede ir porque no está en español. Entonces como que, bueno, está bien, volvió la chica, nos dijo que era porque pues estaba en árabe, entonces tenían que revisar. Y así fue mi viaje. Llegué, eh, tuve que esperar un rato y ya ingresé. Eh, fue muy gracioso porque bueno, hasta de Buenos Aires a Etiopía, que es el primer viaje, todo muy bien, porque pues hay gente que habla español, todo sí, pero cuando llegué a Etiopía empezó, porque yo no hablo inglés, yo no hablo francés, yo no hablo árabe, yo hablo español y pues el de Bogotá, por decirlo así, porque estando en Buenos Aires y viendo que hablamos español, pero hay un mundo de diferencia, no digo solo hablo el español de Bogotá. Entonces, ahí empezó el drama. Yo no sabía comunicarme, entonces intentaba molestar cuando se acercaban a decirnos como que comer. eh, era como fish o chicken, fish, o sea, en mi cabeza estaba ese recuerdo. Entonces, bueno, eso por una parte. Luego había un chico árabe que, que yo recuerdo que se sentó y yo, bueno, en ese momento estaba rezando la coronilla eh, y se acercó y me dijo, Marhaba. Y yo me acordaba que lo había escuchado, pero no me acordaba qué era, que significa hola. Entonces yo le hice así. Y como vio que tenía, pero no vio la cruz, me dijo Salam Aleikum, que es como un saludo muy musulmán, o sea, los identifica. Entonces, como que yo quedé como,
o sea, le dije, no hablo árabe, no hablo francés, no hablo inglés. Entonces, bueno, yo estaba así, terminé de rezar la coronilla, entonces él intentaba apagar la luz de, que le daba a su asiento y no podía. Entonces yo empecé a hacerle con señas, todo, que cómo se organizaba. Ahí luego estaba jugando yo un juego y no podía, entonces él por señas me indicaba. Luego llegó otra chica que ni siquiera no hablaba árabe, ni inglés, o sea, éramos tres personas que hablábamos cada uno un idioma distinto. Pero aprendí ese gran lenguaje, que es el lenguaje de las señas, muchos dirían es el lenguaje del amor, pero en mi caso fue el lenguaje de las señas, y le explicábamos a ella también cómo aprendería a apagar la luz, hacíamos señas, todo, de tomar, de ir al baño, de todo. Entonces, esa fue así mi experiencia con el lenguaje. Luego llegué acá, eh, me habían dado como unas indicaciones de qué debía hacer, entonces, eh, bueno, pasó, hice todo, pagué lo que tenía que pagar, todo. Y estando haciendo la fila, porque había tres filas y yo no sabía cuál, entonces haciendo una fila, empiezo a escuchar un alboroto y un grupo como de pilotos que empiezan a gritar, todo. Y pues me doy cuenta que me están hablando a mí y entonces me señalan y había botado la billetera. Entonces fue muy gracioso porque me dio mucha pena y yo dije como Dios, no sé hablar. Entonces, bueno, ya pasé, entré, me preguntaron algo, como vieron que no sabía árabe, me pasaron y ya está. Entonces recogí. Y uno de los momentos más eh, graciosos, por decirlo así, con el idioma fue porque eh, los hermanos de Buenos Aires me enviaron con dulce de leche o arequipe o no sé cómo le dicen en otras partes de manjar blanco, creo que también le dicen. Entonces, pues llegué ahí, pasó la maleta y me dijeron qué es. Y yo como que comida, le hacía la seña, entonces me decían que lo abrieran y yo, pero es comida, yo no sé inglés, entonces yo en vez de decir food, decía eat. Entonces ellos se me quedaban mirando todo, entonces eh, hasta que ya me tocó abrirlo y se dieron cuenta que era un dulce y ya, pero ahí fue, fue muy gracioso en su momento, no sabía qué hacer. Le escribí a la hermana para que me tradujera cómo se decía dulce de leche en árabe, pero no me contestó, entonces fue muy cómico. Ya después al llegar aquí es un cambio abismal con Occidente en todo sentido y la fe que muestran los cristianos, o sea, creo que algo que nos llama mucho la atención a quienes venimos, eh, y es algo porque es lo primero que te das cuenta, es como en cada lugar o en cada cuadra o cada casa hay un altar, una imagen de la Virgen, de algún santo, de alguna devoción particular. Entonces, es sorprendente ver cómo mientras en Occidente intentan siempre quitar las cruces, que no se hable de Dios, de hacer una separación eh, entras a la iglesia, eres creyente, sales de la iglesia, eres un ciudadano, tienes que hacer esa separación, no puedes ver que acá es todo lo contrario, que en todo su pensamiento siempre está Dios de primero y luego ya lo que sigue, no tener miedo a eso. Fue una de las cosas que más me impresionaron, la forma de la vida de los santos. Pudimos ir a los grandes santos de acá, que es San Charbel, San Niamatulá, Santa Rafka,
Beato Padre Jacob. Entonces, pues me impresionó su vida mucho y también como de que hubo un regalo muy grande que yo no sabía y era pues que el Señor y la Virgen habían estado acá, en el Líbano, en lo que es el sur del Líbano, en Mantara. Entonces, estar ahí, poder ir, poder cumplir ese sueño que muchos creyentes tenemos de poder tocar, estar donde el Señor estuvo, fue una gracia muy grande, muy grande. Eh, y bueno, aquí estamos con el apostolado en la parroquia, vamos y compartimos con los fieles, el apostolado que tenemos aquí de personas con discapacidad y personas adulto mayor, eh, que es algo sorprendente porque eh, las veces que hablamos de lo que hacemos, se asombran y especialmente cuando dicen, bueno, pero ¿cuánto cobran por atender a las personas? Y nosotros decimos, no, es totalmente gratis. Se asombran porque dicen, eso acá no se ve. Entonces, pues es algo que eh, eh, es un regalo al fin y al cabo. He aprendido a estar más cerca del Señor, a no tener miedo a mi fe, a aprender a trabajar en incluso lo que nos cuesta, lo que no nos agrada, siempre haciéndolo todo por amor. El leer siempre la vida de los mártires nos fortalece de que pues nuestro gran ideal es dar la vida hasta el final, pero en cada acción podemos morir por el Señor y eso nos une más a Él. Eh, y bueno, eso es un poco de mi historia, un poco resumida de estos 23 años y estos 6 meses que llevo de misión acá. Eh, pero espero eh, se den cuenta que, que el darse al Señor es muy gratificante, es donde podemos encontrar la plenitud desde lo que el Señor nos llame, sea a una vocación sacerdotal, religiosa, como laicos. Eh, hay, hay unas frases que quiero dejar aquí como para cortar, y es que la primera es de nuestras líneas fundamentales que dice estar en el barro pero sin embarrarse. Y es lo que todo creyente tiene que hacer. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, dice la escritura. Entonces, es algo que desde esta vocación que el Señor me dio, me he dado cuenta que es más real, eh, de que nosotros tenemos que ser luz en esa oscuridad del mundo, sin dejarnos nosotros apagar o embarrar. Vivir la vocación cristiana, que es lo primero, vivir esos compromisos bautismales que todo fiel debe vivir desde el estado que esté. Entonces, eh, no tengamos miedo a decir, soy creyente, no tengamos miedo a decir, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, dio su vida por ti. eh, de decir, hoy no puedo salir porque tengo adoración eucarística o porque hoy nos reunimos el grupo de la parroquia o hoy me toca leer o, o vamos a rezar el rosario.
y no tengamos miedo a decir eso, porque podemos darnos cuenta que hay gente que está dando su vida en pleno siglo XXI, está dando su vida por el Señor. Eso es una. La segunda es los mensajeros varones. Tenemos un santo que se llama San Pablo Miki, se puede decir, nuestro patrono. Y en la lectura sobre su vida hay una frase que dice: era admirable ver la constancia clavados en la cruz. Si mal no recuerdo, dice así. Y es algo mucho que a mí me ha marcado, porque es sin importar cuán difícil sea nuestra vida cotidiana, eh, los problemas que surjan, lo que esté uno sintiendo interiormente, todo es ser constante y fiel, clavados los ojos en la cruz y clavados nosotros en la cruz. Cuando uno mira al Señor y no desvía la mirada en lo que el mundo nos ofrece hoy en día, en estas verdades a medias, se puede decir, o este, pues todo lo que conocemos en realidad que está pasando, eh, ver, tener siempre los ojos fijos en el Señor nos va a ayudar a seguir sin importar qué, a pesar de nuestras cruces, de eso, de crucificarnos y ser fiel hasta el final, aunque estemos cansados, seguir sin importar. Y nos puede llevar a eso, a dar totalmente nuestra vida por el Señor. Y hay una frase que es con la que siempre terminamos o alguno de nuestros videos o algunos escritos o la coronilla, y es: recuerden que no hay mayor amor que dar la vida. Y me he dado cuenta que es verdad, que dándose es que uno tiene una plenitud, desde cualquiera que sea el oficio que el Señor te esté llamando, sea médico, sea abogado, sea profesor, sea como sacerdote, como religiosa, sea cual sea tu vocación, siempre te puedes dar cuenta que cualquiera de estas vocaciones es el darse al otro, es ayudar al otro. Sí, puede que ganes económicamente todo, pero la plenitud está en que te estás dando al otro, incluso aunque no te des cuenta, pero le das tu tiempo, tu conocimiento, todo, y pues eso unido al Señor es lo mejor que nos puede dar. Muchas gracias, espero pues el Señor obre. Les pido que recen mucho por nosotros, por la misión del Líbano, por el movimiento Nazarenos Perseguidos, que recen por los cristianos perseguidos, que de ser posible den a conocer su testimonio. Pueden seguir nuestras distintas redes. Ahí cada día se da a conocer historias sobre la actualidad de los cristianos perseguidos. Y pues muchas gracias y que Dios los bendiga.